Vamos a entrevistar esta mañana a Rainer, que es un medinense más, ya mucho tiempo viniendo por aquí, como nos contará él, que es muy apreciado por todos nosotros, por todo el pueblo, por muchos pueblos de alrededor, que es un pintor extraordinario y que ha dejado huella aquí en Medinaceli, no cabe ninguna duda. Entonces, pues nos contará cómo vino a Medinaceli, qué actividades ha ejercido por aquí, qué más le ha impresionado de estas tierras, en fin, un poco todas sus vivencias con nosotros. Cuéntanos algo, Rainer, de tu vida, de tu familia, bueno, ¿dónde naciste? He nacido en un pequeño pueblo en la provincia del Tirol de Austria. Entonces, he estudiado Bellas Artes en Viena. Y después de adquirir un diploma ahí, he viajado mucho. Hasta en Estados Unidos, en África, en Asia, estuve en muchos sitios aprendiendo mucho durante los viajes. Y claro, tenía una beca en Roma, un medio año, pero lo que me encantaba, lo que me fascinaba era España. Entonces, España era el punto importante en mi vida. Pero sí, estaba yo casado y tengo dos hijos, una hija y un hijo, que vienen de vez en cuando y están encantados de Medinaceli los dos. Pero como todavía están en la época de viajar y ver el mundo, no están muy interesados de seguir con la casa. Entonces estamos así hablando sobre la sucesión. ¿Quién va a tener la casa? Que es es parte de mi vida. Y he metido mucho corazón en arreglarlo y cuidarlo. Bueno, pero es más o menos mi vida. He expuesto mucho creo que en casi todos los continentes, salvo Australia. He expuesto mis cuadros. En todas las exposiciones siempre figuraba Medinaceli. Es que pinto muchos paisajes aquí. El paisaje de Medinaceli es algo que me inspira porque no es un paisaje bonito o hermoso como la Toscana. Es un paisaje tan simple que te obliga a inventar. Es una que instiga, se dice, la fantasía, ¿sabes? Y la fantasía es lo más importante. Te instiga a inventar. Es todo, es lo que me... Rainer, ¿cuándo viniste a Medinaceli por primera vez? Fue en el año 1968, en plena época de Franco. Ajá. Todavía. Bueno, el país era más interesante que ahora. No hablo de dictaduras ni nada, pero el país era una revelación de aspecto óptico. Ahí entramos, un amigo, un escultor tirolés, y yo por Andorra cruzando los Pirineos, y nos encontramos en un país fantástico que nos parecía un poco parte de África todavía, ¿ya? Y nos ha gustado todo, los pueblos abandonados aquí que había, pero intactos todos, con los mismos ángulos de los tejados, y me parecían como
como cuadros cubistas, así. Y luego el color de la tierra nos ha encantado. Ya, era una cosa fantástica. Y nos damos un giro por todo España. Vimos lo que todos solían ver. Había muy poco turismo, hay que decirlo. La carretera entre Barcelona y Madrid estaba lleno de pochos, se dice, ¿no? Puertos, sí. y había problemas con el coche, es que había muy pocas gasolineras. Entonces, a finales de este giro, nos alojamos descubrimos a Medinaceli por casualidad. ¿Ya? ¿Ya? ¿Y te impactó mucho Medinaceli cuando llegaste? Sí, y por dos cosas, por dos razones. Uno es que entonces no había hoteles tranquilos en ningún lado. Había un hotel siempre en la Plaza Mayor de las pequeñas ciudades, sí, había. Pero fuera de esto había, unos alojamientos muy sencillos por detrás de las gasolineras para camioneros. Y estos no nos ha gustado. Entonces subimos a Medinaceli, aquí, en un pueblo tranquilo, había dos. El antiguo albergue, que hasta ahora han reconstruido 2 veces, y el hostal de Arco Romano, de Pili, Arense y Saturia. Entonces nos alojamos en el antiguo albergue. Es que vinimos de noche y no vimos nada, que el albergue ya era el primero. Claro. Y como la luna llena, entonces había encendido todo el pueblo y envuelto en una luz fantástica, y con la ayuda de coñac que tomamos, nos enamoramos del sitio y nos quedamos solo un día. Es que estábamos de vuelta ya al noreste, a mi país. Entonces yo volvía cada año desde esta temporada, cada año, y me quedé cada año más tiempo, y siempre en la casa de Saturia y Pilar. Ya. Fue muy bonito. También era el primer contacto con gente de aquí, mis primeros amigos. Antes de venir Pepete, venía después, y lo pasamos muy bien aquí. Siempre venía con amigos, también pintores, y pintamos en el pueblo, pero más bien por fuera en el paisaje. El paisaje. Yeah. Había muchos más extranjeros entonces. Yo creo que soy el extranjero, entre comillas, que más ha venido, ¿no? Y más tiempo pasaba en Medinaceli, a veces hasta 7 meses. Entonces, ilegal, claro, que como turista nunca he cogido la residencia. Siempre de turista. ¿Cuándo compraste tu casa, Rainer? Pues después de tantos años viviendo en casa de Pilar Arense, ahí, casi 10 años, después de 10 años, tenía la oferta de comprar una casa no muy barata, pero sí todavía barato. La casa necesitaba arreglo, pero sí lo compramos, y Pepete me ayudaba también en muchos detalles de arreglar la casa. Pepe Arense. Entonces, con este paso tenía vecinos,
y los primeros contactos serios hablando castellano. Entonces, es que al principio no hablaba nada, ¿sabes? Trabajamos ahí en la comunicación con las manos y así se podía hacer. Pero entonces, con mis vecinos, con Pedro, que era el padre de Angelines y Satur, así comunicamos, y con Tomás al otro lado. Entonces había un pequeño de la nueva vecindad, ¿no? Así. Y fue todo muy amical todo. Hasta los niños de mi vecino del otro lado me ayudaban a meter la leña en la casa. Entonces fue muy bonito. Es una solidaridad de pueblo que yo no conocía de mi tierra. Entonces, con la casa cambió la situación del idioma también. Yo tenía que aprender. Entonces he empezado a leer periódicos y hablar con los campesinos. Y claro, cuando me he hecho amigos con los pintores de Madrid, se rían mucho por el vocabulario, que tenía un poco vocabulario de aquí. Entonces yo conocía las palabras para tejas, para las tejas distintas. Lo que pasa es que me miraban como un poco un bicho raro, ¿sabes? Eso sí, le miraban así y luego yo no sabía qué hacer, es que me molestaba un poco. Entonces lo que hacía yo era volver la mirada así. Entonces yo tenía un apodo, ¿sabes? Me llamaban el mirador. A mí, pues poco a poco se aprende el idioma. No soy perfecto, pero puedo comunicar casi todo lo que quiero. ¿No? Y quiero decir. Bueno, luego también he traído alumnos en unos cursillos de verano de acuarela, a veces ya mezclados con españoles que también se ponían, y fue un cursillo casi internacional en pequeño. ¿Ya? En algunos años hice 2 cursillos de 2 semanas y hice famoso a Medinaceli en el centro de Europa. Es que todos hablaban de Medinaceli, aquí la gente, y fueron entusiasmados, tenían la misma impresión de aquí, encantados del paisaje, de la luz y claro, merecería yo una orden por el turismo. ¿Ya? Pues entonces en la primera visita el pueblo era un lugar muy sencillo, sin empedrado, claro. Había solo las calles de tierra y de hierba y muchas ruinas, las casas, muchas ruinas. Pero había más campesinos que trabajaban la tierra. Claro. Creo que unos 4 o 5 había entonces. Mientras ahora creo que está alguien, no sé, Sí. Fidel, ¿no? Fidel No sé. ya está jubilado. Está jubilado ya. Eloy. Eloy sigue. Eloy. Los Corrao.
y los colorados y el famoso Carlos, claro, con sus tierras. No había restaurantes como ahora. Claro. Lo de el Arco Romano era el único, el mesón del Arco Romano. Y se comía muy bien. El casino sí funcionaba, pero era par solo. Y el Melquiades, otro personaje importante, que también era amigo. Claro. Nos hicimos amigos. He pasado una noche de fin de año con él y Clementina, y cerramos la puerta y tomamos las uvas aquí. Pues yo solía venir en el invierno también, una vez con esquís, como había una nevada grande y hicimos huellas con los esquís, mi sobrino y yo, para confundir un poco a los vecinos, ¿sabes? Dando por la noche. Y así, luego subimos a los picos de Urbión también con esquís, en solitario. Fue muy bonito. Es que entonces no existía el club de esquí en Soria, que ahora sí existe, sí. Hasta que la gente puede disfrutar un poco de la cultura y de los edificios, de los restos de palacios que quedan. Sí, el pueblo es más rico como antes. Claro, los americanos tenían el mérito de descubrir Medinaceli. Al principio había 4, 5, 6 americanos que tenían casas allí. Eran los americanos de la base de Madrid. Entonces, cuando cerraron la base, estos ya se fueron y vendían las casas. Pero ahora casi no quedan extranjeros, un par de ellos, ¿no? Han subido los precios y ahora están ya demasiado altos. Eso seguro. ¿Cómo ves, Rainer, el presente y el futuro de este pueblo? Pues el presente es más fácil que ver el futuro, creo, como siempre. Pero el pueblo está bien, creo que ahora, pero más turismo creo que sería un peligro. Yo conozco la situación de mi país. Mi país está ahogándose con el turismo de masa, que no ayuda a nadie al fin. Y aquí, bueno, es distinto, pero sigue siendo un peligro. Entonces, bueno, se sabe que con 2 restaurantes o 3, cada uno tiene trabajo, pero con 6 o 7 ya no. Entonces es que no van a venir más gente para esto. Cada pueblo tiene su tamaño y creo que ahora estamos ya, en muchos casos estamos al límite, ¿no? Y claro, se nota cuando se vuelve en invierno. Lo que he hecho el año pasado, está todo muerto. Entonces hay que pensar, ¿no? De la parte del ayuntamiento de mejorar la situación de los inviernos para
tendrán unos ingresos los que trabajan aquí y que no tienen trabajo en el invierno. Ahí el turismo funciona en julio y agosto y luego unos fines de semana en septiembre y luego ya se pone algo, bueno, todo está parado, ¿no? Eso es el problema que no sé, no tengo soluciones, pero hay que pensar en alternativas, eso sí. La única alternativa son las exposiciones y las actividades en el palacio. El palacio sí está funcionando todo el año, ¿no? Sí. El Miguel Tugores tiene sus méritos en este sentido, ¿no? No cabe duda. Yeah.